Bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Tiempo. El día de hoy vamos a hacer algo que igual he estado pensando hacer hace tiempo, pero como que igual lo vamos a hacer hoy día, así que, en fin. Eh, Hace mucho tiempo la Pulsar salió al mercado y antes de que saliera, Jonathan Gagné, uno de los, como el co-diseñador de esta cafetera, junto con los chicos de Next Level, ¿cierto? Que es la empresa que la fabrica. Antes de todo eso, Jonathan Gagné publicó algo como más o menos enigmático en su Instagram, haciendo alusión a un clip de papel, ¿cierto? Típicos papeles, o sea, de clip de metal, pero como para papeles, ¿cierto? Y dando alusión a que había encontrado una manera de hacer una Aeropress específicamente como muy buena, con alta concentración, con alta extracción, etc. Y eso, como en el mundillo de los foros y todo eso, llegó a conocerse más o menos generalizadamente como el paperclip. Eh, en su Patreon, Jonathan Gagné como que divulgó un poco más de eso, habló un poco más de eso abiertamente, pero nunca publicó nada, nunca como que hizo una receta o algo así. Y lo que terminó pasando es que eso como que quedó más o menos en el olvido una vez que la Pulsar salió. Eh, y hoy en día con lo que quizás algunos van a ir viendo como en videos de YouTube y cosas por el estilo, eh, se ha ido también reemplazando por lo que se denomina normalmente SUP, que es SPRO, Only Unpressurized. Esa no es la sigla original a la que se refiere, pero es básicamente un espresso o una bebida parecida a un espresso en términos de concentración, preparada sin presión o con muy poca presión. Eh, y eso es lo que, como también anda dando mucha vuelta, la OXO Rapid Brewer. Gente que la haya como visto va a ir reconociendo eso. Pero el paperclip como técnica asociada a eso, Jonathan aquí por lo menos hace unos cuantos meses lo reveló un poco más claramente a nivel como público en un Discord, el Expreso Aficionados Discord, que también es público, que cualquier persona puede entrar. Y es lo que vamos a hacer hoy día. Ahora, un poco la idea ¿cierto? Detrás de todo esto es llegar a una bebida relativamente concentrada, relativamente alta en extracción, con mucha claridad, ¿cierto? Pero con poca presión acumulada, ¿cierto? Poca presión aplicada. Eh, y bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer hoy día. La Pulsar está particularmente, digamos, como equipada, ¿cierto?, para hacer ese tipo de vida, en la medida en que yo puedo controlar el flujo, ¿cierto?, de la válvula, ¿cierto?, el flujo del café completo con esta válvula. Ahí está completamente cerrado, ahí está completamente abierto, pero tengo puntos de intermedio. Entonces ahí, por ejemplo, sería como mitad de flujo, ¿ya? Y eso es algo como que nos permite jugar con harto el tema de la generalización del flujo. Eh, Independiente de la molienda, ¿cierto? Hasta cierto punto. Evidentemente, si la molienda es demasiado fina, el flujo no puede ser tan alto, pero esto va a afectar el flujo tope. Se pueden hacer preguntas por acá al chat. Si tienen cualquier pregunta, me pueden preguntar. No alcancé a leer ninguna pregunta que me hayan dejado en las historias, pero probablemente lo voy a responder por las historias o algo así, si es que sale algo entretenido. Entonces, mientras hago eso, los que quieran pueden hacer preguntas o lo que sea. Gente que esté viendo esto en YouTube después puede también dejarme un comentario para una pregunta. Eh, pero voy a empezar a setear esto porque esta receta, una de las consideraciones que hay que tener es que toma mucho tiempo. Entonces, bueno, como recap, vamos a hacer algo que se llama paperclip en una pulsar, ¿ya? Para tratar de llegar a una bebida relativamente concentrada y alta en extracción. Eh, y eso lo vamos a hacer básicamente con una alternación entre inmersión, ¿ya? Y percolación. En la medida en que el agua pasa a través del café, ¿cierto? Etcétera. Y la idea de todo esto es como usar la menor cantidad de agua, ¿cierto? Para llegar a una mayor concentración, pero no obstante darle suficiente tiempo a el café para que efectivamente como que se difunda lo que uno va extrayendo, etcétera, para llegar a una alta extracción. Entonces, es como un tira y afloje. Normalmente en algo como, por ejemplo, expreso, en una máquina, ¿cierto? Como esa, lo que uno está apuntando o lo que uno está realmente usando para extraer es principalmente flujo y como alto solvente, ¿cierto? O rapidez de ese flujo. Por lo menos desde la perspectiva de algo como un turboshot. Eh, ¿Cierto? Un expreso relativamente rápido, ¿cierto? De un ratio, digamos, un poco más extendido de lo normal. Eh, y eso permite que la uniformidad del flujo sea mayor y por tanto como que el solvente se usa de mejor manera y eso nos da una alta extracción. Pero al mismo tiempo se usa presión y se usa una molienda relativamente fina que expone también más de la partícula. Esto, lo que vamos a usar acá va a ser una molienda un poco más gruesa,
No tanto más gruesa realmente, pero en la práctica como que eso es algo, una diferencia igual conceptual. Entre lo que haríamos, por ejemplo, para un allongé o un expreso como rápido, turbo shot, en una máquina de expreso, acá estamos eliminando por completo como el componente presión. Entonces, de cierta manera siempre tenemos que usar una molenda un poco más gruesa. Eh, y junto con eso, claro, se demora mucho más tiempo. Entonces, algo como similar a esto podríamos como asociarlo a un capping, por ejemplo. En un capping normalmente, o por lo menos con los parámetros perdón, que yo suelo usar, en un capping yo cotidianamente extraigo por sobre o un poquito por sobre el 23% de extracción. Y es una extracción relativamente alta, pero en la medida en que yo puedo cambiar los parámetros de mi capping para ajustarme a una extracción más alta, yo igual puedo jugar un poco con ese concepto en la medida en que es inmersión por mucho tiempo y como en la medida en que todo llega esencialmente a estabilizarse en términos de concentración. Entonces, la extracción siempre, si yo tengo un gráfico como de extracción y tiempo, ¿cierto? En principio la extracción es mucho más rápida al principio, pero eventualmente va llegando a un plató en la medida en que se va como equiparando, ¿cierto? La concentración interna y externa de la partícula de café molido, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el juego que estamos haciendo siempre que estamos extrayendo. En percolación en general, lo que uno hace es constantemente reemplazar el solvente, lo cual implica que va a constantemente mantenerse la diferencia de concentración entre fuera y dentro de la partícula, lo cual no ocurre en inmersión. Y por eso inmersión normalmente como que funciona mejor con más tiempo. Ahora, acá vamos a estar alternando entre esos dos como regímenes, ¿cierto? Estamos por un lado haciendo una inversión como de harto tiempo con poco café, o sea, con harto café para poca agua, y después vamos a reemplazar ese líquido por otro. Lo que recomienda Jonathan Gagné específicamente es un 1:6 dividido en dos vertidos, 1:3 y 1:3, y dándole 8 minutos a cada inversión. Eso funciona bastante bien en mi experiencia, ya lo he hecho varias veces y como que tengo más o menos una receta como ya más estandarizada para hacer esto. Obviamente se demora bastante porque estamos hablando de alrededor de 16 minutos para una pura bebida. Entonces es algo que definitivamente como que podrían hacer con harto tiempo, ¿cierto? Con harta paciencia. Pero eso es básicamente lo que vamos a hacer. Ahora, ¿por qué se llama paperclip? Y algo como que quizás les pareció extraño. Bueno, en la Aeropress lo que ocurre, ¿cierto? Es que esto se teorizó todo bajo la idea de una Aeropress, utilizando estos filtros, ¿cierto? Estas tapas que tienen una válvula por dentro, ¿cierto? Como por ejemplo el Prismo de Fellow, que fue como uno de los primeros productos que lanzaron, que mucha gente lo usa, ¿cierto? Y en principio lo que hace es que evita que el agua pueda salir, a menos que se abra una válvula, y esa válvula normalmente se abre con la presión, ¿cierto?, involucrada por el pistón. Pero lo que normalmente, o sea, lo que en este caso, ¿cierto?, Jonathan Gagné como encontró, era la posibilidad de abrir parcialmente esa válvula con el uso de un clip. Entonces, tendría, por ejemplo, digamos acá podría tener 20 gramos de café y hacer dos vertidos de 60 y 60, ¿cierto? Entonces, 120 gramos en total. Y porque la molina es suficientemente fina y porque esto está obstruido, ¿cierto? Está tapado por la válvula que no está siendo accionada por la presión, en principio tengo un método de inmersión. eh, Al abrirlo con el clip, esto baja muy lentamente, mitigando la agitación y mitigando también la capacidad de generar canales, porque si no estoy presionando en ningún momento, el agua tiene que caer como por gravedad. Y en la medida en que yo tenga como una cama bien plana y bien uniforme, y no sea una molina demasiado fina, el agua va a poder pasar lentamente, ¿cierto? Sin generar canales o sin tener como ningún problema de erosión, ¿cierto? Por ese lado. Pero al final, un poco lo que uno tiene que hacer después es reemplazar el líquido que está acá por solvente nuevo, ¿cierto? Por agua fresca. Y eso involucra también una preocupación por la agitación que uno genera. Uno en este tipo de contextos, ¿cierto? En cafeteras de bypass, ¿cierto? De cero bypass, perdón, la agitación no es algo que realmente queramos hacer, porque en principio la agitación me puede perturbar, ¿cierto?, la cama de café que tengo acá abajo, que es principalmente mi filtro antes de que llegue el filtro papel, que se puede saturar fácilmente. Particularmente los filtros de Aeropress, que son muy fáciles de saturar. Entonces, la Pulsar tiene filtros que son muy buenos y que son muy difíciles de tapar, ¿cierto?, de obstruir. Entonces, en ese sentido, como que está mucho más fácil hacerlo. Pero en cualquier caso, igual acá hay como temas
hay similares, ¿cierto? Si esto es una cafetera cero bypass porque tiene, por ejemplo, el Prismo con el sello de goma, eh, básicamente el agua no puede escapar por ningún lado si no es a través del café y solo puede salir por ahí. Si yo abro con un clip la abertura, ¿cierto? Lentamente, me permite reemplazar el agua lentamente. Preguntan por acá en el chat, ¿alguna opción de conseguir la Orea o pedirla afuera o sabes de alguien que la venda en Chile? Como segunda pregunta, ¿qué máquina de expreso recomiendas y por qué para empezar? ¿Y por qué? Para empezar y aprender este tipo de bebida. Ya, voy a tomarme las dos preguntas como por separado, obviamente. La Orea, no sé de nadie que la venda acá. Probablemente la manera más sencilla de comprarla sería de manera directa. Eh, Ahí quizá alguien que viva en algún país más cercano a España, me parece, podría ser como más, o sea, perdón, a Reino Unido, podría ser más fácil como hacer esa jugada como de traerla. Eh, Puede que Olima Coffee pueda gestionar algo. Yo sé que está trayendo la UFO, pero también está trabajando con los chicos de Sibarist. Y Sibarist y Orea como igual trabajan más o menos a la par. Entonces puede que a él como que le salga relativamente más sencillo. Así que no perdí nada en mandarle un mensaje a Camilo de Olima Coffee. Eh, Aunque, de nuevo, tampoco estoy diciendo como que él traiga Orea. Así que no le digan que yo le dije eso. Eh, pero sí, como que no sé de nadie que la traiga como a Chile. Eh, Ahora, si la traes, yo te recomendaría como en algún lado publicarlo, como decir, oye, ¿sabéis que quiero traerme una? ¿Quién más quiere colaborar o quiere como sumarse al pedido, ¿cierto? Pedir cosas. Y ahí podéis como abaratar un poquito el costo de envío o lo que sea. Eh, Potencialmente internación también. Eh, pero eso, esa sería como mi recomendación. En cuanto a máquinas de expreso, no puedo recomendar ninguna máquina de expreso en particular porque depende mucho del presupuesto, pero en cierta medida como que la máquina de expreso yo diría que siempre va a ser secundaria al molino que esté usando, particularmente en expreso es algo como que cobra mucha relevancia, mucha importancia. Eh, y sí, como que no sé si me atrevería como a simplemente recomendarte una como aunque sea para empezar. Eh, Creo que en muchos casos algo como por ejemplo una Gaia Classic puede ser como una buena entrada. Algo como de marca Breville como que puede funcionar súper bien. Pero en la práctica como que de nuevo depende mucho de tu presupuesto y depende también de cuánto tiempo estés dispuesto a darle a la máquina. Porque hay máquinas, por ejemplo, como la Gaia Classic, que funcionan relativamente bien, pero la gran gracia de esa máquina es la capacidad de modificación que te abre. Y hay mucha gente que está muy metida en el término, en todo el lado como de modificar la Gaia Classic y ponerle como mucha tecnología que la máquina no tiene originalmente. Entonces depende, claro, si ahí por ejemplo estás dispuesto como a invertir mucho tiempo en la máquina, te recomendaría una Gaia Classic y como meterte como todo el mundo meterte la pasta básicamente de las modificaciones. Pero de lo contrario, si estáis como buscando algo como para hacer en la casa, yo diría que Espresso es un hobby bastante caro y no es tan rentable en la práctica, como que podéis en verdad hacer muy buen café, bastante concentrado con por ejemplo el método que te voy a mostrar ahora. Pero no es algo como que recomendaría tanto para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente en verdad compra máquinas de espresso y la vende a los 6 meses o menos, porque simplemente tener espresso o hacer espresso en la casa es un hobby, igual. Sí te diría que está más o menos demostrado también de que máquinas manuales también pueden sacar muy muy buen expreso, entonces quizá ahí recomendaría algo como una Flare en general. Eh, si estáis un poco metido ya en el ecosistema de accesorios de 58 milímetros, podría irte por una Flare 58, pero algo como la Flare normal o la Flare como Pro puede funcionar súper bien porque algo que ha hablado mucho Lance Hedrick últimamente, el diámetro de la cama de café, el diámetro de la canasta en este caso, eh, cuando tenemos diámetros más pequeños, digamos, no sé, 50 milímetros, 54 milímetros, 49 milímetros, por sobre 58 milímetros, en esos casos la cama de café para la misma dosis va a ser más alta. Y a una mayor altura de la cama de café, una mayor profundidad de la cama de café, tú puedes moler más grueso manteniendo el mismo flujo, lo que ayuda a la uniformidad. Entonces, en principio como que igual ahí también podéis usar un poco menos de café, tener una cama de café igual relativamente profunda, y eso es algo como que recomendaría, pero ahí tenéis que también como meterte todo el tema de los accesorios, ¿cierto? Como herramientas para dosificar, aunque en esos casos por la molienda gruesa, yo igual como que probablemente modelaría relativamente grueso y como que con un tamper
barato como que pudiera encontrar el diámetro, trabajaría más a eso. No sé si eso hace como suficiente respuesta, pero ahí me pueden seguir preguntando más. Ahí otra persona en el chat dice que quiere comprar Orea y cotizó con Delex. Ya, ahí se pueden de repente como organizar y entre ustedes como ayudarse. Pero sí, yo diría que traten como de siempre cuando quieren comprar algo, quieren como traer algo de fuera. Yo a veces lo hago así nomás. De hecho, por ejemplo, ya hice preorden como de la Pulsar Mini que salió hace poco, que puedo mandar un poquito más de eso. O sea, que salió en preorden por lo menos hace poco. Pero claro, yo llego y lo compro porque también de repente compro hartos filtros y como que hago una compra, me presupuesto como para hacer una compra más o menos grande como cada cierto tiempo. Pero por ejemplo, ya, claro, yo no vendo estas cafeteras. Parte de la gracia de estas sesiones es que no tengo como un... Más allá de como las tostadorías y todo eso, como que obviamente trabajo en una tostadoría y tengo una tostadoría propia, perdón. Claro, yo no estoy como asociado a ninguna cafetera, no estoy asociado a ninguna marca como de equipamiento, entonces igual puedo ser más o menos imparcial hablando de varias cosas. Puedo decir con toda tranquilidad que, por ejemplo, la AirPress me ha decepcionado mucho últimamente, no la uso mucho. Puedo decir que la Calita Wave, por ejemplo, es una basura de cafetera, eh, etcétera, etcétera. Y que estoy muy enojado, por ejemplo, con Hario de que no ajusta todavía el tamaño de su filtro. Porque tengo cierta imparcialidad al respecto y ahí como que hablo más como consumidor que como otra cosa. Bien, entonces ya vamos a preparar la Pulsar. La Pulsar, algo que igual cabe señalar acá, yo cuando, esta es una Pulsar que yo compré básicamente apenas salió como la preventa, yo llegué y la compré. Y claro, desde las primeras unidades que salieron a la venta, y algo que sí me he fijado un poco, que no se da tanto con otras unidades que he visto, como también conversando con otras personas que la tienen, es que la base, que esta es una base de silicona, ¿cierto? De goma. No sé si será de silicona realmente, pero básicamente es algo como tipo goma. Eh, el fit que tiene, ¿cierto? Como esta base, respecto de la base, o sea, respecto del barril, como esta cámara, es bueno, pero tampoco es como tan apretado, ¿ya? Y eso con el tiempo va cediendo un poquitito, pero en la práctica como lo que uno quiere es que sea suficientemente como, de nuevo, como apretado, ¿cierto? Todo esto, para que en el caso de que yo, por ejemplo, quiera hacer inmersión, digamos que quiero hacer como inmersión casi de una prensa francesa, y después quiero abrir la válvula, no quiero que se filtre agua por este borde, ¿cierto? Entonces, en este caso, con esta cafetera sí me ha pasado bastante como que se empieza a filtrar. Ahora la solución a eso, más allá como de alegar y todo eso, porque igual se entiende que era como una unidad más o menos de las primeras, entonces como que hay algunas cosas que a nivel de fabricación los van a tener que calibrar. Uso una liga, uso un elástico, ¿cierto? De esto más o menos grueso. Cuando quiero hacer algo como esto, y siempre tengo como uno de estos como más o menos a la mano, y lo que hago es que poniendo la base, lo estiro, lo pongo así y aprieto la base alrededor de esto. Y esto ya es suficiente presión para que en verdad no se suelte tan fácilmente nada de esto. Lo ajusto un poquitito y está. Y eso funciona súper bien, no tengo ningún problema como implementando esto por lo menos, cuando quiero hacer inmersión o lo que sea. Pero algo que sí me he encontrado sin el uso del elástico, ¿ya? Entonces, a considerar. Bien, entonces para preparar la Pulsar, siempre lo que hago es que cierro la válvula, ¿ya? Entonces la válvula está cerrada, está de lado, como pueden ver ahí. Y le pongo el filtro encima, pero por sobre una capa de agua, ¿ya? Y la gran gracia de esto es que la capa de agua me permite evitar que haya cualquier como gota, o sea, perdón, burbuja, ¿cierto? De aire que quiera después salir a través del café. Entonces pongo el filtro ahí, creo que se alcanzó a ver un poquitito. Voy a usar acá un server, chiquitito igual. Y bueno, esta agua que apenas tocó el filtro papel, se puede devolver acá de vuelta y aquí abro. ¿Ya? Y estoy drenando el agua, pero queda la cama de café, ¿cierto? Sin ningún tipo de burbuja por debajo. O sea, la cama del filtro, sin burbujas por debajo. Entonces tengo acá ya el elástico puesto, inserto el barril, ¿ya? Y ahí tengo mi pulsar ya preparado. Entonces vamos a partir con válvula cerrada, ojo con eso. Entonces voy a ponerla por acá. Y esta agua la voy a tirar a calentar mientras muelo el café. La temperatura del agua puede ser
yo diría que sobre 85 debe tener buen resultado. Eh, Como estamos apuntando a una extracción un poco más alta y es particularmente relevante con inversión el tema de la temperatura, específicamente porque estamos trabajando como mucho más tiempo, voy a usar 95. ¿Ya? Eh, ya, a ver. Aquí voy a empezar a moler y vamos a decidir qué café usar. ¿Ya? Y aquí tengo varias opciones y creo que me voy a ir por algo entretenido, como esto. Ya, este es un tueste de Kenia, es un Kenia que tenía congelado hace tiempo. Y este es uno de los Kenias que más me han gustado de triciclo. Lo tenía hace mucho tiempo congelado. Es el Kenia Gitembe, que salió hace como 2 años ya. Pero lo tenía congelado en verde. Y lo tosté hace poco y lo tosté porque estaba haciendo como un inventario nuevo de mi congelador de café, tanto en verde como tostado. Ahí está el yaco. Y claro, es el Kenia Gitembe, es un SL28 y SL34 lavado. Es AB, no es un doble A, sino que un AB. Y es un tueste de Café Logic. Aquí tengo la información. Y esto estoy esperando básicamente que repose para congelarlo tostado. Ya, porque me gusta mucho este café, es como todo lo que me quedaba. Así que me estoy haciendo como esa reserva. En términos de como ¿qué sabores vamos a encontrar acá? Este café me acuerdo que era bastante como floral, era como bien cercano como a vainilla, tenía también como una maracuyá como de fondo, súper limpiecita, súper como delicada, casi recomendándome un poco más como una pasiflora y una maracuyá. Entonces ese es como el café que vamos a usar. Y de nuevo, como que la idea de esto es como enfocarnos en la receta. No voy a repetir la receta tampoco porque ya la tengo más o menos como designada. No estoy como calibrando todavía la receta, sino que ya la definí. Pero bueno, filo, voy a llevar el molino al cero. Y 25. Ya, entonces voy a poner el 25 o 2.5 como el que van a llevar. Este, de nuevo, el molino de siempre, JX Pro de Easy Preso. Y para que tengan de nuevo la referencia, siempre trato de darles referencia. 25 es la molina que yo normalmente uso para capping. Ahora, en capping, mucha gente usa una molina mucho más gruesa de la que yo uso. Yo uso una molina relativamente fina. Para, por ejemplo, espresso yo uso desde 15 hasta 17, 18 últimamente. Depende obviamente de qué café y cuánto la dosis y todo eso. Pero eso es más o menos mi rango de espresso. Y mi rango de filtrados estoy entre como los 35 y 40, más o menos. Entonces, 25 está un poco más cerca de espresso que para mis molinos de filtrado, para que tengan una idea. No es full fina, como que todavía se alcanza a notar algo como de piel de plata. Em, pero eso es lo que hago. ¿Ya? Y estoy usando 20 gramos. ¿Ya? 20 gramos, voy a hacer dos vertidos de 60. Y la idea de nuevo es que vamos a ir como reemplazando lentamente el solvente, reemplazando el agua. Este, para que tengan también una referencia, es un tueste bastante ligero. Eh, es un tueste de 5 minutos 46, temperatura final en la Café Logic de 215 grados. Eso es similar a una tostadora de tambor como 187, 188 grados final. En tuestes más o menos como, digamos, apropiados para la tostadora. Eh, pero claro, es más ligero de lo que lo tostaba cuando estaba disponible en triciclo. Y eso es porque también le quiero dar harto reposo y quiero como sacarle harto provecho. Y esto lo tosté hace 5 días. ¿Ya? Pues ya tiene algo de reposo, pero le falta mucho igual. Falta un poquito. Y estamos.
siempre me gusta como golpear un poquito acá porque hace una suerte como de bellows, como de fuelle, ¿cierto? Para llegar y como darle un poquito más de volumen de aire para despejar. Me gusta caleta este café. Y me aseguro también de sacar todo lo que está acá. Por un tema de limpieza también, no tanto como por sacarle como todo lo que haya, pero obviamente me gusta tener menos retención, ¿ya? Entonces, no, se alcanza a ver un poquito la piel de plata, ¿ya? Como pueden ver ahí, ¿cierto? Se alcanza a ver igual, pero apenas. Ya está como un poco en ese límite donde empieza a desaparecer la piel de plata como entre partículas más finas. Aquí tengo entonces 20 gramos y lo voy a tirar sobre la cafetera. Esto igual al tiro lo limpio. Mantenga limpio su equipamiento. Ya. Y me interesa que esto esté lo más planito posible. ¿Ya? Voy a registrar el peso del server. Acá estoy usando la Pearl Mini, o sea, la Pearl S, pero en la Lunar tengo la capacidad de registrar un peso, entonces puedo como después descontar este peso. Entonces pesa 101.3. Voy a guardar ese peso y mantengo apretado. Y ahora ese peso lo puedo como descontar fácil, ¿ya? Bien, entonces, así después sé básicamente la diferencia como entre cuánta agua yo usé y cuánta bebida realmente quedó acá, ¿ya? Bien. Esto lo puedo tirar por acá. Lo otro es que, claro, porque me quiero asegurar de que todo se sature como uniformemente de agua, voy a utilizar una de estas herramientas, ¿cierto? De WDT, de agujas. Ahí se puede enfocar un poco. Así, ¿cierto? Esta es el COM de Barista Hustle y funciona como cualquier otra. Las agujas son. La gran gracia es que las agujas no pinchan, están como redondeadas las puntas, entonces es más fácil como no romper el filtro y todo eso. Así que me despreocupa un poco. El agua ya está lista. Y de nuevo, a los 20 le voy a agregar 60. ¿Ya? Que es poquita agua, ¿cierto? Y voy a poner a contar el tiempo acá igual. Además de la balanza, porque. ¿Ya? Entonces ahí estoy contando ya el tiempo. Creo que le puedo agregar igual un poco más de. Entonces le voy a agregar 30 segundos después. ¿Ya? Y el agua la voy a tirar de vuelta a la base para que se mantenga caliente. ¿Ya? De nuevo estoy usando agua a 95. Y me voy a asegurar, ¿cierto?, de que todo esté como bien mojado. Lo que quiero es tratar de, no quiero como meter como demasiada agitación, sino que simplemente me quiero asegurar de que todo esté mojado, de que no haya como nada que le falte, como que el agua llegue. Y por arriba puedo empezar como a mover un poquito más rápido, porque quiero que el café no flote tanto, sino como que se vaya hacia el fondo. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tiene como mucho del aroma típico de los Kenia, que es como mucha grosella, mucha como mora, berries, etc. Pero, de nuevo, es como bien limpiecito. Y de nuevo, acá básicamente esperar mucho rato, ¿ya? Por mientras voy a mostrarles un poco lo que en teoría está pasando, ¿cierto? Ya. Entonces, digamos que tenemos la cafetera. Y la cafetera, de nuevo, es un filtro. Estamos acá, ¿cierto? Y bueno, esto sigue para allá, ¿cierto? Etcétera. Pero tenemos la cama de café. Y la cama de café, ¿cierto? La idea es que esté lo más como uniforme posible, ¿ya? Ahora, lo que queremos hacer es esencialmente como dos etapas de inmersión seguidas de percolación. El agua, ¿cierto? Va a entrar. El agua va a invadir la cama de café, ¿cierto? Y durante esa etapa
lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es que digamos que tenemos cada partícula de café, tenemos partículas de café, ¿cierto? Algunas más grandes, otras un poco más pequeñas, pero básicamente tenemos partículas de distinto tamaño que son altas en concentración. Entonces tienen muchos solubles, ¿cierto? Dentro. Y lo que está haciendo el agua, ¿cierto? Es que primero está disolviendo cosas. El agua entra, disuelve cosas que sean solubles, que sean como accesibles para el agua. De eso depende también esencialmente como la idea de la difusión. En principio, como que el agua puede primero entrar y ahora tengo agua muy concentrada dentro de cada partícula, ¿cierto? La extracción es como principalmente desde fuera de la partícula hacia adentro. O sea, el agua primero como que va entrando, va entrando, va entrando. Y una vez que pasa eso, una vez que tengo agua más concentrada, eh, tengo ahora una diferencia de concentración, de TDS, ¿cierto? De concentración. ¿Ya? Y esa diferencia es lo que nos lleva a que ocurra difusión. En la medida en que yo tengo agua muy concentrada dentro de la partícula y agua menos concentrada fuera de la partícula, eso lleva a que también el agua, que ya está concentrada, salga de la partícula hacia afuera. ¿Ya? Entonces entra, disuelve, sale. Entra, disuelve, sale. Y eso siempre va a ocurrir siempre y cuando se mantenga la diferencia de concentración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos tratando de, por un lado, dejar que difunda mucho el agua, que al final la concentración quede lo más equilibrada posible entre fuera y dentro. Y esencialmente lo que estamos haciendo en un principio es dividir lo que está como disuelto, ¿cierto? Entre el agua y el café de manera como equitativa, ¿cierto? El agua primero disuelve y después está como tratando de llegar a un equilibrio de concentración y por eso mucho tiempo es lo que necesitamos. Entonces ya, por ejemplo, llevamos 5 minutos, 4 minutos y medio y durante todo ese tiempo el agua que se está difundiendo por la temperatura, ¿cierto? Y por el movimiento nos permite que en principio esto pueda como ocurrir en términos de que llegue a una uniformidad de concentración. Entonces yo, por ejemplo, me puedo asegurar acá de que esté como súper planito todo, pero en la práctica como que esto va a llegar a saturarse, ¿cierto? El agua se va a poder saturar bastante antes de que reemplace el solvente. Y de nuevo, la idea es como llegar a una concentración muy alta, llegando a una extracción muy alta también al mismo tiempo, para no usar más café, ¿cierto? Para llegar básicamente a algo muy eficiente. Entonces ya pasamos los 5 minutos y esto lo podemos hacer como hasta los 8 minutos o más, incluso. Más allá de los 8 minutos he visto como que se pierde mucha temperatura y eventualmente como que no sigue extrayendo mucho. Acá ya está avanzando muy lento la extracción. Eh, entonces he jugado igual un poco con el tema de, no sé, pues, por ejemplo, si tienen que ser realmente dos infusiones de 8 minutos, o pueden ser, por ejemplo, una de 3 y una de 5, o una de 5 y una de 8, etcétera. Y ahí principalmente la pregunta es como de cuánto realmente vale esperar un poco más para extraer un poco más, cuando la diferencia no se va a notar tanto como en tasa, ¿cierto? Eh, ejemplo, ¿cierto? Si es que yo tengo, por ejemplo, la concentración de una extracción por lo menos de 23%, 23.5%, si es que estoy apuntando, por ejemplo, a una extracción de 25%, ese 2%, ese 1%, no va a hacer tanta diferencia en términos de sabor porque la concentración ya va a ser relativamente alta. Va a ser un poquito más concentrado, pero no tanto más. Eh, entonces, de nuevo, al final como que depende un poco de eso. Para efectos prácticos lo voy a hacer como es la receta original, para apuntar como a ese tope, porque acá igual ya estoy moliendo un poco más fino de lo que normalmente hago y estoy como tratando de maximizar todo esto. Esto definitivamente algo, de nuevo, que no se hace para como apurarse, ¿cierto? Ni nada, pero es más o menos como lo que estamos apuntando. ¿Ya? Bien. Si tienen alguna pregunta me van diciendo chat, me dicen no. Entonces, esto se ve básicamente desde acá arriba, se ve como si fuera un espresso. Ya se ve como una crema muy densa, ¿cierto? Una espuma muy densa. La gran gracia de la Pulsar igual es que por esta tapita como que igual no se pierde mucha temperatura, a menos que haga eso, ¿cierto? Llevamos 7 minutos y voy a ir como reemplazando el agua a los 8. De hecho, esto lo voy a resetear cuando lleguemos a los 8 para no confundir. ¿Ya? Entonces está muy concentrado, como que inmediatamente me llegó como una suerte como de casi como un sorbo, fue como puro olerlo.
Eh, pero claro, es una alta concentración y esto perfectamente después yo lo puedo diluir. La concentración de café en este método debería ser mayor que la 0,60, sí, totalmente. Esto es más similar como hacer una suerte de lungo o un allongé. Eh, Estamos hablando de concentraciones como por sobre el 4%, mientras que una vez 60 está apuntando normalmente entre un 1.2 a 1.4 normalmente. Acá lo que empiezo a hacer, acá ya estamos 10 segundos para llegar a los 8 minutos. Abro despacito la válvula, ya se puede ver ahí, y a los 8 empiezo a verter de nuevo, ¿ya? Y la gran gracia de la pantalla es que, de la ducha, ¿cierto? Es que voy a estar reemplazando el líquido lentamente. Ahí me pasé un poquito, llegué a los 123.7 y ahí cierro nuevamente, ¿ya? Y la gran gracia de eso es que no, estoy como reemplazando, ¿cierto? Y ahora como que llegué, estoy utilizando un solvente que está menos saturado. Entonces, de nuevo, acá lo que hice fue reemplazar el solvente, el agua, ¿cierto? Que estaba rodeando el café para mantener la diferencia de concentración. Y eso ayuda a que la difusión siga ocurriendo con más velocidad. Eh, sí, no solamente al estar más en contacto con el agua, preguntan por ahí por el chat, claro, la alta extracción no es simplemente porque estoy llegando como a un tiempo de contacto más alto. El tiempo de contacto en verdad no es particularmente relevante. eh, o sea, acá es relevante porque, claro, estoy esperando como que difunda, ¿cierto? Como que llegue a un equilibrio de concentración antes de cambiar el solvente. Pero en la práctica, claro, esto también lo podrían hacer en algo como una hard switch. eh, Probablemente van a tener que dividirlo en más vertidos porque la hard switch no tiene control de flujo, entonces no puedo como reemplazarlo lentamente, ¿cierto? Eh, pero en principio la idea, ¿cierto? Como la mecánica de todo esto se puede perfectamente aplicar a ese tipo de cosas. Se puede también aplicar a cualquier método de inmersión donde tengamos una válvula que se abre o cierra, ¿cierto? Eh, Acá la gran gracia es que porque puedo controlar el flujo como de manera súper como eh, súper intuitiva, sale un poco más sencillo hacerlo esto y llegar a esos niveles de extracción y concentración. Eh, en mis otras pruebas lo que he llegado es principalmente concentraciones como alrededor de los 4,5%, eh, que es bastante alto para un filtrado. Y lo que me he encontrado es que también eso me da muy buen cuerpo, me da una sensación como casi cremosa de la bebida, que es, yo diría en algunos casos, mejor incluso que la concentración o la sensación de cuerpo que me da, por ejemplo, un espresso. Porque pasa que un espresso también, por la aplicación de presión, suele tener también algunos compuestos que van a ser un poco más astringentes. Piensen que en espresso, más allá como de tener como una pequeña columna de agua sobre el café, tenemos como una columna de agua muy extensa que va como continuamente cambiando, ¿cierto? Entonces, esencialmente ahí es un factor a considerar. Y un espresso, normalmente, claro, tengo una acidez más alta y tengo al mismo tiempo una ligera sequedad y amargor más alto. Eh, Obviamente esto está como en el caso de, hablando de un espresso más tradicional, ¿cierto? Un espresso como tipo turbo shot va a ser ligeramente menos áspero, menos amargo, lo que sea. Eh, el agua tiene un máximo de capacidad de extracción y es por eso necesita este intercambio. Claro, o sea, en principio no es tanto que tenga un máximo porque el agua se puede saturar mucho de solvente, o sea, de soluto, y puede llegar a concentraciones muy altas. Por ejemplo, un ristretto, ¿cierto? O un espresso. Pero ahí el gran tema es que porque no estoy aplicando presión y porque no estoy aplicando una molienda demasiado fina, claro, es básicamente como una suerte de espresso en como baja velocidad. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, pero sin presión aplicada. Y en principio, como claro, el agua al final tiene una capacidad de saturación muy alta, pero no es tanto como que el agua quiera saturarse más. De nuevo, estamos hablando de cómo llegar a un equilibrio de concentración. Porque si el agua, por ejemplo, estuviera siempre sacando todo lo que puede sacar, como que extraer sería muy fácil. El agua realmente no le interesa, ¿cierto? El agua no le interesa nada, ¿cierto? Solo le interesa como que hacer lo que tenga que hacer. Y, de nuevo, la diferencia de concentración es la clave. Acá el agua básicamente está reconociendo una diferencia de concentración entre dentro y fuera de la partícula y está actuando como un vehículo, ¿cierto? Para que esa diferencia de concentración se netee y se reduzca a cero para que toda la concentración a lo largo de toda la cama de café sea uniforme. Y eso es básicamente segunda ley de termodinámica. Es básicamente entropía, ¿cierto? Entonces todo se tiende a disipar para llegar a un equilibrio y en principio, claro, el recambio de agua
es básicamente para ayudar a que eso siga ocurriendo y que no llegue como a un punto... Porque claro, si yo, por ejemplo, acá probablemente esta concentración es bastante alta, más alta de lo que vamos a llegar al fondo, pero de nuevo, también es como poder sacar más de lo que está acá. ¿Se entiende? Eso es básicamente la idea. Entonces ya estamos en los 12 minutos con 40 segundos. A los 16 voy a empezar a abrir la válvula. Y de nuevo, acá un poco la gran idea es que usemos agua relativamente caliente, a menos que disfruten una bebida más fría, que en mi caso igual lo disfruto, porque obviamente esto se está enfriando rápidamente. O sea, esta cantidad de café en el server igual se enfría relativamente rápido. ¿Ya? Perdón. La idea es no agitar mucho de esto, ¿cierto? Y estoy simplemente haciéndolo más como por fines pedagógicos, perdón. Ya, entonces, esto voy a, por mientras, preparar mi refractómetro. Voy a guardar. Esto es lo bueno que esta receta te permite como hacer muchas cosas entre medio, porque toma tiempo. Pero lo bueno es que es como un harto tiempo que toma, pero que no estáis necesariamente tener que estar pendiente. Como que yo podría, lo que a veces hago cuando estoy, por ejemplo, tostando, es que dejo esto haciendo, me llevo el timer, ¿cierto? Y lo ando como revisando y pongo como un timer como a los 8 minutos. Vengo, cambio el agua, ¿cierto? Después lo tiro de nuevo. Ahora esto también lo podría hacer como sucesivas veces, podría tirarle más agua, ¿cierto? Y seguir extendiéndolo. Pasa que ahí un poco el problema es que la agitación y la molienda probablemente me van a tapar el filtro. Entonces, eso es algo como que quiero evitar. Bien. Tengo por aquí mi D-Fluid R2. ¿Ya? Lo voy a prender por aquí. Y tengo acá mi gotario de agua destilada. ¿Ya? Para calibrarlo. Algo súper importante que mucha gente no toma tanto en mente cuando está tomando medidas de refractómetro, la temperatura del líquido de calibración. Esto está en 0.00, está calibrado, ¿ya? Pero acá también me da una lectura de la temperatura. Entonces acá me dice que está en 23.7 grados. Y para que esta calibración sirva, entonces está así, ¿ya? Para que esa calibración me sirva, lo que yo voy a medir tiene que estar dentro de 1 grado de diferencia del líquido de calibración. ¿Ya? Entonces, lo que yo saqué acá para medir la concentración, tengo que definitivamente llevarlo a la misma temperatura, ¿ya? A una temperatura ambiente en este caso. Entonces, la manera en que hago esto es que saco una pequeña muestra, la tiro en una taza, ¿cierto? Y ahí la muevo un poquito para que se llegue al mismo equilibrio. Tengo que sacar el peso también. Acá tengo una pequeña planilla para ayudarme a hacer estos cálculos. ¿Ya? Y en la pulsar, ya. Entonces usé 20.1 gramos. Está molido en el 25. Usé agua 95, perdón. Y usé 123.7 de agua. Fueron 2 vertidos. Esto está en 5.50 ya, entonces, o sea, 16, 15.50. Y aquí, ya. Entonces, a los 6 empecé a abrir. Y lo abro lentito nomás, no tengo necesariamente que abrirlo tan full. La idea es que se vaya abriendo a poquito, lo puedo abrir un poquito más para que haya como un chorro continuo. Pero la idea no es como simplemente abrirlo como que salga hacia abajo, sino que la idea es no agitar tanto. Y aquí puedo de repente como ayudarme a que sea como lo más planito posible. Entonces, bien. Está calibrado esto, voy a sacar una muestra y tengo que saber también cuánto peso lo tiré. Yo pienso el agua como un recipiente, dicen por acá por el chat. Claro, sabes que el agua en verdad es más que un recipiente, tiende a pensar en el agua como un equilibrador de concentración, más que nada. Si el agua encuentra algo y lo puede disolver, lo va a disolver. Y claro, en ese sentido es un recipiente de eso, ¿cierto? Pero la manera en que la razón por la cual lo va a hacer el agua es porque tiene una diferencia de concentración. Tiene como un déficit de eso que está disolviendo. Bajo este principio, a propósito, vamos a llegar a los 7 minutos. Ya, entonces 17:10 fue el tiempo total. Ya, ese fue mi tiempo. Voy a dejar ahí.
Entonces se demoró más de lo que se demora una competencia de barista. Ya. Y imagínense en una competencia de barista hacer solamente una bebida. Entonces este es el líquido resultante y si se fijan como que es casi como una salsa de soya, es como muy muy denso. ¿Ya? Es full aromático. Voy a ver cuánto quedó esto. Entonces tareo el peso del Cervi y quedó en 80.4. Entonces hice 80.4 gramos de bebida. ¿Ya? Y a esto le voy a sacar una muestra. Entonces tengo acá, normalmente uso un par de cucharas para enfriar un poquito más rápido. Entonces me preocupo de revolver bien al sacar la muestra. ¿Ya? Y necesito solo una muestra chiquitita. Y la gracia de la otra cuchara es que va a recibir una gotita y la pueden enfriar muy rápido porque el metal es un mejor conductor. La muevo, ¿cierto? Y después con otra cucharita, que es simplemente para que no lo tire como acá encima de todo. Esto se lo tiro al... Esto así, pueden ver ahí. Es una gotita nomás. Se lo tiro al refractómetro. Y es solamente suficiente café para alcanzar a cubrir el lente. Y esto tiene un 5.17% de concentración. Entonces esto es más concentrado incluso de lo que yo suelo hacer en algo como una longe. En una longe yo típicamente apunto como a un 4%, máximo 4.5% de concentración. ¿Ya? Entonces esto es básicamente digamos un lungo o algo por el estilo. Me preocupo de limpiar bien esto y ahí le voy a pasar una toallita de alcohol. ¿Ya? Entonces este es el líquido resultante. Entonces voy a poner a calcular acá igual cuánto es efectivamente la extracción. Entonces 5.17 de concentración. 5.17. Perdón. Y tengo una extracción de... no, tampoco es tanta, es 20.6%. Voy a poner Kenia Gitembe para que no se me olvide después. Y es de hoy día. Bien. Entonces sí, tengo igual mucha concentración. Esto es, de nuevo, es como básicamente un espresso. Por la temperatura igual como que se hace sentir un poquito más apagado durante la acidez. Pero igual está muy concentrado. Olviden lo que dije de la acidez. Está muy presente esa acidez. Algo que me llama mucha atención de este tipo de extracciones es que tengo mucha claridad de como todos de esos florales, esos como sabores más frutales como intensos, pero al mismo tiempo como que hay mucho más sabores que normalmente no saco en extracciones normales, como por ejemplo tiene más como chocolatosos, tiene más como licorosos, tiene más como compuestos o más allá como de compuestos que normalmente no encuentro, hay como una intensidad de cosas que normalmente están un poquito en el fondo. Entonces me da una imagen un poquito más completa de qué hay en el café, eh, que quizás normalmente no saco, ¿cierto? De otra manera. Hola Benja, me dicen por acá por el chat, que es una pregunta, cuando compro un café y lo quiero dejar reposando unas semanas, ¿puedo dejarlo congelado o espero que repose y luego lo congelo? No, no lo congeles si es que lo estás dejando reposar. El congelarlo va a detener el reposo. ¿Ya? Lo que va a hacer el congelador es que va a hacer que todo ocurra más lento, ya que es la idea. Pero claro, yo normalmente lo que hago es que cuando quiero congelar el café, lo congelo cuando ya está como reposado al punto en que me gusta. Y pasa que de repente, por ejemplo, ahí tengo muchos tubitos de café de repente, eh, que los tengo como ahí y estoy esperando como que reposen más para meterlos al congelador. Entonces, básicamente, como estoy preparando las botellas antes de meterlas a la cava. Eso es más o menos como la dinámica. Si la metes al congelador al tiro, básicamente vas a estar como, digamos que estáis esperando a que llegue, no sé, a los 10 días desde el tueste. Si lo metí al día 5, después lo vas a sacar 3 meses del congelador, 3 meses después del congelador, vas a estar de nuevo como en el día 6. Eso es básicamente lo que va a pasar.
Depende, obviamente, todo esto como de la temperatura de tu congelador. Asumo que tu congelador es un congelador de casa típico que está entre menos 18 a menos 25 grados. Esas son más o menos las temperaturas de congelador de casa. Eh, y yo acá estoy usando un congelador como de menos 35 grados. Entonces, es un poco distinto, pero en la práctica está como más o menos llevando una equivalencia de un día fuera del congelador es como un mes dentro del congelador. Eso es más o menos la lógica. Ya, esto es bien intenso, pero tenemos harta complejidad. eh, es básicamente como si un espresso fuera como muy limpio. Es bien loco el tema. Y no diría que se siente como. Claro, no tiene la intensidad de un espresso, obviamente. Un espresso sería como casi el doble de esto. Pero se siente como si fuera salido de una máquina de espresso. Es un poco como la impresión que me da. Es entretenido porque, claro, es muy poca agitación, es muy poca presión. Y así es como queda, para que tengan como el ojo, ¿cierto? Así es como me quedó la cama de café. Quedó planita, ¿cierto? Como que quedó más o menos intacta. Ahí cerré la válvula y no goteara por todos lados. Y la molienda que usé no es particularmente fina. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver ahí un poquito. No es particularmente fina, podría perfectamente moler un poco más grueso. Eh, y claro, jugando con moliendas y dependiendo como de qué tan uniforme es mi molino, he encontrado que se puede perfectamente llegar a 24%, 25% de extracción en casos muy extremos. 24, 23 es como un rango que es más, aunque sea un poco raro, ¿es cierto? Es un poco más fácil llegar a esos porcentajes. Acá yo creo que el principal factor es que el café está muy fresco todavía. Tiene 5 días, un café quizá reposado un mes podría funcionar mucho mejor, pero eso es algo como que da para la mayoría de las técnicas, ¿cierto?, involucradas en preparar café. O sea, si hacen una vez 60 con un café de 10 días en un toste ligero, eh, va a funcionar bien probablemente, pero va a funcionar mucho mejor en un mes. Mm. Fíjense como la manera en que queda la taza, así de concentrado está esto. Como que es casi como un aceite. Es súper intenso también como el aroma que queda en taza. Y honestamente, lo que normalmente hago acá cuando hago esto es como que me sirvo básicamente eso que es como la mitad de un espresso y la otra mitad para como aprovecharlo, lo diluyo un poco. Eh, Ahora, puedo sacar el cálculo de cuánto más o menos quiero diluirlo para llegar a la concentración que yo quiera. Y para eso puedo hacer simplemente una regla de tres. Les enseño al tiro cómo hacerla para aprovechar. Entonces, la fórmula general de extracción es la siguiente, para que la tengan ahí siempre en el ojo. Es la extracción de la dosis es igual a la concentración que el TDS de la bebida, ¿ya? Esa es la fórmula general de extracción. Le pueden ahí sacar un pantallazo o lo que sea. Pero esto me permite hacer regla de 3. Entonces, ¿qué concentración tenía? Yo tengo un 5.17 de concentración. No tengo la misma cantidad de bebida ahora, entonces voy a ver cuánta bebida tengo. Digamos que tengo 37.3, 37.2 de bebida. 7.2. ¿Ya? La dosis que yo usé originalmente, esto en verdad como para efectos de diluir no importa, pero esto como que si yo quisiera calcular de nuevo como cuánta extracción tengo que sacar o cuántas dosis necesito para llegar a estos parámetros. En la práctica no estamos haciendo esto ahora porque estamos diluyendo nomás, pero esta es la fórmula de extracción y puedo como calcular cualquier cosa con esta regla de 3 en la medida en que tenga los otros datos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá es que voy a ver cuánto, ¿cierto?, de concentración necesito o quiero apuntar. Entonces, digamos que quiero apuntar a un. Normalmente este café funciona súper bien, yo diría que en un 1.3, por ejemplo. Entonces, ya voy a bajar a 1.3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular, ok, cuánto de esta bebida, ¿cierto?, es soluble. Es el 5.17%. ¿Ya? Y si ese 5.7% en vez de eso representara el 1.3, ¿cuánta bebida debería tener? Y eso, el diferencial entre eso y esto me daría cuánta agua le tengo que agregar. ¿Se entiende? Ahora, para hacerlo todo más sencillo, esto es un poco la lógica de atrás. Lo tengo una planilla para calcularlo más fácil porque me da lata como llegar y calcular todo eso tan como el día a día.
Pero acá tengo. No sé si puedo acá compartir pantalla. Déjenme un segundo. Ya, entonces esto lo voy a sacar. Este, sí, lo voy a sacar. Y esto se ve raro en la transmisión. Y aquí voy a poner captura de pantalla. No. Voy a poner... Y aquí tengo... Ahí está. Ya. Entonces, esto es lo que estoy usando. Es una planilla que tengo como con varias calculadoras y todo. em, pero básicamente lo que tengo acá es Target Dilution, ¿cierto? Es básicamente la dilución objetivo, ¿cierto? Entonces, acá lo que tengo es ya, mi bebida pesa 37.2, ¿cierto? Y mi concentración es 5.17 y quiero llegar a un 1.3, ¿ya? Entonces tengo que agregarle 110.7, ¿ya? Eso es lo que tengo que agregar, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, 110.7. Esta agua está a 72 grados, no la dejé calentando. Eso es lo que decía la 110. Entonces 110 de agua. Ya, me pasé un poco, 112. Y ahí tendríamos esencialmente una concentración de filtrado, ya un 1.3% de concentración. Si es que están pensando, por ejemplo, en ya, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una bebida como la que acabamos de hacer, ¿cierto? Bien concentrada. Eso lo podría congelar, podría ser algo como una suerte de café instantáneo para llegar y diluirlo así. Perfectamente. Eso es básicamente algo que hacen, por ejemplo, empresas como Comiteer. Eh, lo pueden hacer, pero claro, me daría un poco lata. Yo creo que igual como que hay algo como que decir sobre la gran gracia de que todo esto sea un ritual, ¿cierto? Como que uno se despreocupa de cosas, como que puede estar en la pega y haciendo distintas cosas. En mi caso la pega es café, pero eh, yo creo que muchos de ustedes como que se distraen de la pega haciendo café. Así que casi que hacer el café como más conveniente y más fácil de llegar y hacer es un poco contraproducente para lo que ustedes quieren. Me imagino. En fin, ya tengo acá ya mi bebida diluida. Y de nuevo, es básicamente un filtrado. Sí. Es un filtrado que si me dijeran como esto una vez 60, ni un problema. Tiene un perfil que yo asociaría más a priori a obviamente una cama plana, digamos una orea o algo así, porque la como uniformidad, ¿cierto? Como de los sabores, en términos de que esto tiene un sabor, de nuevo, un poco más balanceado, no es como tan complejo, tiene un poco más de claridad de sabores. Voy a esperar que enfríe un poquitito porque obviamente esta agua que usé para diluir está un poco intensa, o sea, está un poco alta en temperatura. Eh, pero sí, es el café que recuerdo, que me tiene muy feliz porque tenía este café congelado como hace por lo menos 2 años. Eh, y es bacán tener como de repente estas comparaciones, por lo menos como de lo que a mí me gustaba hace quizás 2 años me sigue gustando, ¿no? Etcétera. Mientras esto enfría un poquitito, chicos, les voy a hablar de los talleres, como siempre. Tengo ya fechas listas de talleres para lo que queda del año. Tengo en noviembre y diciembre. En noviembre, este sábado, de hecho, se viene el taller de expreso, si no me equivoco. Tengo taller de expreso y tengo taller de análisis sensorial este sábado, 15 de noviembre. Para los que estén viendo esto también en YouTube, si es que alcanzaron, ¿cierto? Alcanzaron, bacán. Pero también se viene en las primeras semanas de diciembre,
tengo el 5 de diciembre, 5 y 6 de diciembre, perdón, tengo el primer curso de campeonatos de barista. Este va a ser un curso que se enfoca, valga la redundancia, en campeonatos de barista. El primer día va a ser teórico, va a ser esencialmente cómo funciona la competencia, hablar de el reglamento, hablar de la hoja de puntaje, hablar de todo eso, dividiéndolo en bebidas, ¿cierto? En distintas bebidas que tenemos que preparar, hablándole un poco del formato también de la clasificatoria que ocurre en Chile, que es el formato que yo hice cuando estaba en la directiva de ANAPAC. Y el segundo día ya va a ser más como práctico, ¿cierto? Relacionado a llegar a bebidas, ¿cierto? Que se puedan presentar, generar algo como relacionado al speech y cómo puede uno como generar un calendario de preparación, ¿cierto? Para una competencia. Para todos quienes les interese participar en una competencia como competidor, revisen el taller, o sea, el curso, ¿cierto? Un curso relativamente completo para que lo revisen, si es que les interesa, si es que no, quizás tienen a alguien o conocen a alguien que les interesaría, que les ha dicho, hoy me gustaría competir la próxima vez, lo pueden revisar ahí. Tiene pocos cupos por la naturaleza del curso, igual es como un curso que no puedo tener 10 personas metidas porque ahí como que deja de ser útil para las personas que lo toman. También tengo el taller de expreso el próximo viernes, perdón, el sábado 6 de diciembre por la tarde. Después tengo el 13, tengo el último taller de tueste del año y tengo el taller de métodos manuales, que va a coincidir también con la celebración del aniversario de Café Triciclo, que se va a hacer acá. Así que pueden venir acá para ese tipo de actividades. Viernes 12 de diciembre tengo taller de latte art y viernes 19 de diciembre tengo taller de texturización. Esos son los talleres que tengo ya agendados. Pueden revisarlos todos en la página web dosisdetiempo.cl y donde también pueden encontrar lo último que va quedando del último drop de Ultravioleta. Ahora mismo tengo 3 cafés disponibles: el México Trincheras, el México La Perla y Beaches Brew, que es el último blend que lancé. Estoy trabajando para hacer, hacer el próximo lanzamiento del próximo drop de Ultravioleta pronto, así que estén atentos a eso. Se viene, yo diría que el blend más ambicioso que he hecho hasta el momento de Ultravioleta. Va a estar disponible pronto. Me tienen que confirmar un par de cosas, pero en la práctica ya tengo como los cafés listos, están como listos para llegar y salir. Y se viene también un nuevo origen. Se viene un nuevo origen, un nuevo blend, quizás 2 blends en vez de uno, pero probablemente uno. Además de lo que ya tenemos disponible, ¿cierto? Que sigue siendo el México Trincheras, el Geisha lavado, que es a mi preferencia el mejor café que tengo disponible en el momento. Lo preparé en la última sesión y hace un par de sesiones atrás. Pueden revisarlo allá. Un café súper floral, súper delicado, mucha floralidad fresca, que bacán. A mí personalmente me gusta mucho. Tengo también el Borbón lavado de La Perla, que está disponible, que es un café un poco más convencional en términos de sabores, pero es también una vuelta al primer café que yo lancé en Ultravioleta, tratando de apuntar a tuestes de cafés relativamente difíciles de apreciar, pero que son muy buenos, que son muy limpios, que tienen una ejecución muy buena, y que bueno, en un mundo como de cafés con fermentaciones extendidas de 1500 millones de horas y café infusionado, y café cofermentado, etc. Me gusta también resaltar estos cafés que son sencillos, convencionales, pero muy buenos, al mismo tiempo de tener cosas más entretenidas como los blends, etc. Así que eso está disponible en dosisdetiempo.cl, lo pueden revisar ahí. De nuevo, quedan pocas unidades del último drop de Ultravioleta, lo pueden revisar ahí, a menos que quieran esperar al próximo, pero no les recomendaría esperar al próximo. Pueden, cuando salga el próximo, ¿cierto? Que espero confirmar la fecha pronto, pueden apuntar a eso, pero entre más tiempo le den de reposo al café, mejor. Y estos cafés que ya tienen un poco más de reposo, se los recomiendo probarlo. Bien, entonces, ahora que enfríe un poquito más, vamos a probarlo. Sí, se hace un poco más amigable, sale un poco más de la acidez que tenía originalmente y creo que acá se expresa un poquito mejor que en alta concentración. Esta nota que les decía como de maracuyá, como de casi como maracuyá, como pasiflora, más bien. El cuerpo sigue siendo bacán, se pierde un poquito de textura obviamente porque lo diluí bastante, eh, pero también tiene como un sabor residual mucho más extendido de lo que quizá uno esperaría por este tipo de concentración. Que es algo interesante igual porque, claro, probablemente en este tipo de extracción, si bien la extracción es un promedio y no es tan uniforme necesariamente, eh, sí hay cosas que uno logra extraer acá que no logra extraer en extracciones más rápidas. Siempre pasa eso y uno puede llegar como a
a una, digamos, a un número, ¿cierto?, de extracción equivalente, pero no necesariamente ese número está compuesto de lo mismo. Entonces, yo diría que esto lo entretenido que nos permite hacer es llegar a una extracción mucho más uniforme, independiente del número al cual estemos apuntando, porque básicamente no hay ninguna escapatoria, no hay ninguna escapatoria para los solubles del café y eventualmente se tienen que llegar como una concentración muy similar a lo que hay inicialmente en la partícula de café. Entonces, diría que es una representación un poco más, o es una expresión un poco más representativa de este café. Que es como lo que yo encontraría si es que lo catara en un cupping, ¿cierto? Nota al pie, ¿cierto? Para cuando uno hace esto, yo trato de, acá no lo hice, se me olvidó, pero ahora lo hago, trato de sacarle el barril a la pulsar, eh, porque en la medida en que está caliente y se va a enfriar, esto va a dejar con una suerte como va a operar como una suerte de fijación para la base de goma. Entonces, una vez que terminen de preparar el café y esté como todo drenado, ¿cierto? Traten de sacarlo al tiro mientras esté caliente todavía y un elástico les ayuda como a mantenerlo como súper fijo. No es que se haya soltado tanto, pero es algo como que igual si quiero seguir haciendo inversión, quiero mantener como en buen estado. Entonces así es como queda la cama de café. ¿Ya? Bien. Dicho eso, chicos, a menos que tenga alguien del chat alguna otra pregunta, esto, si lo están viendo en YouTube, pueden también hacerme una pregunta por los comentarios. Pueden mandarme un mensaje por Dosis Vive Tiempo en el Instagram, a mi Instagram en personal, Benjamín F. León. Y de nuevo, les recomiendo, si es que alguno quiere tomar un taller conmigo, son entretenidos igual, son un poco más entretenidos de lo que suelo hablar en estas sesiones porque es un speech que ya me tengo un poco más aprendido y acá estoy como un poco improvisando. A veces me voy en una tangente y sigo hablando de eso. Bueno, un saludo ahí a Don Yoyo también. Eh, pero eso, si alguno tiene alguna duda, me quedo un segundito mientras disfruto esta taza de café. Pero si no, me pueden mandar un mensaje. Quienes quieran tomar talleres, háblenme, métanse a la página web, están ya disponibles. Cualquier cosa, estamos a disposición. Y la idea es que disfruten el café, ¿cierto? No tengo todavía como un sign-off, como que no tengo un mensaje que siempre mando como al final. Más allá de eso, tengo simplemente el disclaimer que pongo al principio y al final de cada sesión. Pero eso, ¿ya? Se está haciendo tarde acá, la cafetería está empezando a cerrar, así que no me demoren mucho más. Que les vaya bien, chicos, cuídense, disfruten, chao.